Lecturas de la Biblia de 15 minutos. Recorriendo el Génesis. El libro del Génesis tiene 3 partes principales. Los capítulos del 1 al 11 tratan de establecer un nexo a lo largo de los enormes periodos del tiempo que transcurrieron desde la creación hasta los primeros padres de la fe, cuyos nombres quedaron en la memoria, empezando por supuesto por Abraham. Personajes de leyenda como Caín, Lamec, Enoc, Noé protagonizan las grandes experiencias de la humanidad, las genealogías 5,1, 10,1, 11,10. Nos llevan desde la primera pareja, Adán y Eva, hasta la nueva familia escogida por Dios, Abraham y Sara. La segunda sección presenta en 2 partes las historias de los antepasados de las tribus que formarían un día el pueblo de Israel. Los capítulos 12 y 14 se refieren a Abraham, los capítulos 25-36 a Isaac y Jacob. Eran personajes nómadas que ya creían en un Dios cercano y en el que se podía confiar, el Dios de mi padre. Estas historias, que se ubican entre los siglos XVIII y XV a.C., nos muestran cómo Dios ya había preparado su obra de salvación. La tercera parte, la historia de José, proyecta luz sobre las tragedias que entretejen la existencia humana. Los seres humanos necesitan un Salvador, y la salvación les vendrá justamente por intermedio de aquellos que han perseguido y rechazado. ¿Quién escribió el Génesis? Los primeros autores. El pueblo de la Biblia se fue constituyendo poco a poco por la aglomeración de tribus nómadas que no sabían leer ni conocían la escritura. Llevaban consigo el recuerdo de sus antepasados y el recuerdo de signos o señales que Dios había realizado en su favor, y sus tradiciones se transmitían oralmente. Al establecerse tribus en Palestina, poco a poco fueron creando una nueva cultura. En torno al rey, los escribas iban fijando por escrito las leyes y creencias del reino. Así, en el siglo X a.C., un escritor desconocido comúnmente llamado el Yavista se propuso redactar una historia del pueblo de Dios, mostrando cómo el plan de Dios se había desarrollado desde los orígenes hasta la monarquía gloriosa de David y de Salomón, en que, según parecía, se habían cumplido las promesas de Dios a Abraham. Puso por escrito los recuerdos y leyendas referentes a Abraham y a su familia, que los israelitas se habían transmitido de padres a hijos. Para hablar de tiempos anteriores, utilizó en parte la literatura de los babilonios y sus poemas referentes a la primera pareja y al diluvio, pero los transformó profundamente para que expresaran la visión del mundo que procedía de su fe. Este relato fue completado posteriormente con otras tradiciones, repitiéndose a veces los mismos hechos, que son fácilmente identificables porque nombran a Dios, mientras que en el primer relato habla de Yahvé, el nombre revelado a Moisés. Por eso se habla de relatos eloístas y yavistas. La obra de los sacerdotes. Esta primera obra, que data del tiempo de los reyes, no se ha conservado tal cual. En el siglo V, al conocer el pueblo judío la gran prueba de la destrucción del reino y del destierro de Babilonia, los sacerdotes añadieron muchos párrafos. A ellos se debe en especial el poema de la creación en 7 días, con el que empieza el Génesis, y en cierto sentido toda la Biblia. En los momentos críticos que vivía Israel a raíz de la desaparición del Reino del Sur, junto con todas sus instituciones, la figura de Dios y la fe en él estaban seriamente en peligro de desaparecer, mientras que la religión de los nuevos amos del mundo amenazaba con suplantar en la mente de los israelitas la religión y la fe yavista, pues hacían ver la debilidad y falsedad de Yahvé, incapaz de defender a su rey, su ciudad y su templo, lugar de habitación. Como reacción de un grupo de sacerdotes, siguiendo la enseñanza del profeta Ezequiel, se dio a la tarea de levantar el pueblo de sus ruinas. Comenzaron de nuevo a reflexionar sobre los orígenes del pueblo y la especial predilección de Dios con ellos, sobre la alianza con sus padres, sus promesas y su paciencia histórica. Trataban así de levantar los ánimos del resto de creyentes de Israel, transmitiéndoles la idea de la fidelidad de Dios, que aunque castiga, no abandona. A esta época corresponde el sentido y mensaje que hay detrás no solo del libro del Génesis, sino de todo el Pentateuco en su configuración actual. Tras esta reordenación, los capítulos 1-11 del Génesis hacen las veces de portada, de prólogo a la historia de los orígenes de Israel. Ubican en la historia del mundo el plan de Dios que quiere salvar a la humanidad y su fidelidad eterna frente a la infidelidad de los hombres, como aparece en la historia de la primera pareja y de las siguientes generaciones. Del Génesis al Apocalipsis.
En la nota sobre la escritura, al final del libro, recordamos que la colección y reconocimiento oficial de los 73 libros de la Biblia fueron en muchos casos fruto de circunstancias casuales. Sin embargo, la familiaridad con el libro sagrado nos enseña con el tiempo que, por ser la Biblia el sacramento de la palabra de Dios, no faltó la guía del Espíritu. La lectura cristiana del Génesis, tal como lo leyeron los apóstoles y los evangelistas, mostrará que el misterio de Cristo ya se expresaba en él. También habrá que acercar este primer libro al último de toda la Biblia, el Apocalipsis, donde se revela plenamente el plan de Dios, que salva y que sus promesas desde Adán hasta Abraham se cumplen más allá de todo lo que se podía esperar. Dios ordena el universo. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. Dijo Dios: haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo, y atardeció y amaneció. Fue el día segundo. Dijo Dios: júntense las aguas debajo de los cielos en un solo depósito, y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra, y el depósito de las aguas mares. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios: produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Y así fue. La tierra produjo hierba, plantas que dan semillas y árboles frutales. Hay que hacer un esfuerzo para leer esta página con gran sencillez. Desde hace 150 años han surgido demasiadas discusiones sobre el tema de la creación, según la Biblia y según la ciencia. Un problema muy mal planteado y cuya solución habitualmente se presenta en una forma todavía peor. No hay que buscar aquí datos históricos o científicos, pues quienes redactaron este capítulo querían enseñar realidades muy diferentes, y Dios hizo suya esa exposición sin asustarse de que hablaran del cielo como una bóveda azul de la que cuelgan las estrellas. Es palabra de Dios, pero no leamos este texto como si nos transmitiera la comprensión cristiana del universo. Todas las religiones del pasado tuvieron sus cosmogonías, es decir, sus relatos sobre el origen del mundo. Y también la Biblia tuvo los suyos, y este es el más importante. Pero la Biblia tiene mucho más que decir, y lo dice allí donde muchos no lo buscan, en el Nuevo Testamento. Habrá que esperar la venida de Cristo para que se revele el misterio de Dios creador. Este relato rítmico, con sus repeticiones y su forma litúrgica, es como un prefacio del primer núcleo de la Biblia realizado en el siglo V antes de Jesús, cuando los judíos retornaron del exilio de Babilonia. Estamos muy lejos de los antiguos relatos mitológicos, nada de personajes y monstruos primitivos, nada de conflictos entre los seres divinos, y no se pinta imagen alguna de Dios. Dios se mantiene fuera de ese mundo del cual no tiene necesidad, pues lo hizo para el hombre, pero un día vendrá a ese mundo el Hijo para instalar en él su tienda. Dijo Dios, y eso basta, y así será a lo largo de la historia. Lo importante para Dios no es hacer el mundo, sino poner orden en él. Y toda la Biblia mostrará cómo es Él quien da sentido a la existencia humana. Palabra de Dios y Espíritu de Dios. Dos palabras que llenarán las páginas de la Biblia. Donde se escucha la palabra, el Espíritu viene a los corazones y el mundo se transforma. Dios vio que esto era bueno. La exploración de la Luna y de los planetas ha demostrado cuán improbable es que un fragmento desecado de estrella pudiese llegar a ser tierra habitable, y sin embargo, eso aconteció con nuestro planeta. El presente relato muestra las repetidas atenciones de Dios que concluyen cuando la Tierra pasa a ser un terruño de la raza humana y de un mundo civilizado. ¿Y quién se atrevería a decir que los frutos no fueron destinados en primer lugar para nosotros? La cuna del hombre fue preparada durante largo tiempo, pero luego ese ser humano quien recibirá la total responsabilidad del mundo. Nada de todo lo creado es malo, pero no por eso niega el autor la existencia de fuerzas malas en el mundo, como serían el mar y la noche, a las que los israelitas tanto temían. Sin embargo, están contenidas
son asignados sus límites al mar y la noche cede el paso a la luz. El sol y la luna inscribirán marcas en el tiempo que huye. Se podría imaginar una sociedad sin fechas y sin calendarios, pero para el autor tales fechas son las fiestas religiosas del calendario lunar. Esta es la primera de 3 bendiciones: bendición de la vida nacida de nuestro planeta, bendición de la raza humana y de la pareja, bendición del día de descanso, el sábado, que será una señal distintiva del pueblo de Dios. La bendición de Dios significa que Él no dejará de animar nuestros esfuerzos y de dominar la crisis. Conviene recalcar la importancia de esta bendición que se encuentra en la raíz misma de la historia bíblica. Mientras el sabio asiático se sitúa de cara a la naturaleza como una persona ya mayor que trata de adaptarse al orden universal, la Biblia presenta al hombre como un niño invitado a jugar con la creación. Todas las claves que permitirán comprender el universo se encuentran en la palabra de Dios, que es el origen de la creación. El capítulo siguiente completará esto para dar un sentido a los tiempos que vendrán. El hombre construirá la historia a pesar de su debilidad y de sus propias faltas.